o sea, la ayudantía de hoy, número 12. Como les comentaba en el correo, la ayudantía de hoy se trata sobre, a ver, se trata sobre números complejos, se trata sobre la inversa, como el teorema de la inversa, ¿cierto? Para derivar. Y también se trata sobre derivada implícita. Entonces vamos a partir con el primer ejercicio que nos pide determinar el conjunto A, Z, ¿cierto? Pertenece a los complejos, tal que cumpla con esa condición. ¿Ok? Entonces miren, aquí en la pauta hay una demostración de una propiedad que ustedes deberían tener, que es esta. Es que Z dividido en W. Chuta, a ver. Ahí está. Es decir, que el módulo de un número complejo dividido en otro es lo mismo que el módulo de cada uno, ¿cierto? Y haciéndole la división. Entonces, esta es una propiedad que yo tenía y que revisé en el apunte y que también estaba. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer el ejercicio asumiendo que nosotros sabemos esto. Y al final de la ayudantía, si es que quieren igual, por temas de tiempo, voy a hacer la demostración que aparece, que en realidad no es larga, pero para ahorrar un poquito de tiempo. Entonces, considerando eso, lo que vamos a hacer primero es tomar la expresión que está arriba y la vamos a separar como dice la propiedad, ¿cierto? Entonces tendríamos esto. Recuerden que cuando hablamos de complejos, cuando aparece como el valor absoluto de un complejo, no es como antiguamente que era el valor absoluto de lo que estaba dentro, sino que es el módulo, ¿ok? Para que tengan eso presente. Y el módulo, recuerden que los números complejos se comportan de manera similar a los vectores. Y digo similar porque eh, tienen unas diferencias que son importantes que consideren, pero con respecto al módulo, el módulo vendría a ser como, esta es la parte, digamos que la parte A es la parte real de un número complejo y la parte B es la parte imaginaria, ¿cierto? Esto sería como BI. Entonces, el número complejo sería A más BI y el módulo sería este vectorcito que aparece ahí. Entonces, obedece al teorema de Pitágoras el módulo. Y obviamente que tiene otras otras propiedades que le corresponden a los números complejos. Pero esa es la visión, digamos, general de un número complejo, que en el eje horizontal es la parte real y en el eje vertical es la parte imaginaria. Ya, entonces, aclarado ese concepto, lo que voy a hacer es pasar esto multiplicando al otro lado, ¿cierto? Me queda z menos 4. El módulo de eso va a ser igual a z más 2. ¿Ya? Entonces, ahora es donde viene lo que yo les comentaba. Recuerden que como estamos hablando de módulo, no de valor absoluto, la manera de poder despejar ese módulo es aplicando la definición que estaba aquí, po. Si se fijan, ese módulo va a ser igual a cuadrado más bi al cuadrado y todo esto en raíz. Esto sería como así. ¿Ya? Entonces con esa idea vamos a hacer eso en cada uno de estos componentes, de estas expresiones, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Que recuerden que el z, el z, el z tiene la forma a más bi, ¿cierto? Ahí nos colocan z como si fuera un puro número, ¿cierto? Pero tienen que considerar que es una expresión para un número complejo. Y los números complejos tienen la forma que destaque en rojo. Entonces, este número complejo tiene una parte real, que se va a llamar la parte real de z, y tiene una parte imaginaria, que es la parte imaginaria de z. ¿Ok? Entonces, eh, al aplicar la idea anterior, que es la de módulo, que es la que está aquí, nos va a quedar la raíz del número de la parte primero, de la parte real del numerito que aparece aquí adentro. ¿Cuál va a ser la parte real? La parte real va a ser la parte real de z menos 4 y todo esto al cuadrado. ¿Por qué yo lo coloco así? Le podría colocar a la parte real
la podría llamar A, o la podría llamar... No, sí, está bien, la podría llamar A. Pero bueno, yo la dejo ahí como la parte real del número imaginario. ¿Y por qué le resto el 4? Porque recuerden que si yo separase el z, mira, lo voy a hacer aquí, para que nadie se confunda. Si yo separo el z, va a quedar A, que es la parte real, más BI, que es la parte imaginaria, menos 4, ¿cierto? Y esto todo en módulo. Entonces, el A con el menos 4 yo lo puedo operar, pues. O sea, me va a quedar A menos 4, porque los dos son reales, más BI. Entonces, el módulo de eso vendría a ser lo que yo les anoté aquí, po. La parte real, que sería el A, de z menos 4 al cuadrado, por el teorema de Pitágoras, más la parte imaginaria al cuadrado. La parte imaginaria de z al cuadrado. ¿Ya? Voy aquí, me fui por ya. Y lo mismo a la derecha, pues. Voy a volver a anotar lo que tenía arriba, que es la parte real de z menos 4 al cuadrado, más la parte imaginaria de z al cuadrado. Y esto va a ser igual a, como les comentaba, lo mismo al lado derecho. Es decir, va a ser la parte real de z. A ver, espero que no... ¿Se ve bien o no, chiquillos? Que yo lo veo un poco pegado, pero... BTR. Ya, entonces sería la parte real de z por la derecha, más 2, esto al cuadrado, más la parte imaginaria de z al cuadrado. Entonces al final tenemos esta pequeña ecuación. Aquí podemos despejar las raíces. Entonces, ¿qué nos va quedando? Resolviendo este cuadrado de binomio, ¿cierto? Tenemos que la parte real al cuadrado de z más, no menos, perdón, 8 veces la parte real de z más 16 más la parte imaginaria al cuadrado de z va a ser igual a lo que está a la derecha. Pues voy a resolver de la misma manera, ¿cierto? La parte real de z al cuadrado más 4 veces la parte real de z más 4 más la parte imaginaria de z al cuadrado. Entonces, miren, aquí nos damos cuenta que las partes imaginarias se nos van, porque son la misma al lado izquierdo al lado derecho. Esto también se nos va. Sí, esto también se nos va. Y al final nos está quedando 12 veces la parte real de z va a ser igual a 12. Y despejando la parte real de z, nos queda 1. Es decir, que el resultado de esta ecuación, miren, ¿qué nos está pidiendo el ejercicio? Nos está pidiendo todos los valores de z para los cuales se cumpla esta igualdad, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dio aquí como resultado? Nos dio la parte real de z tiene que ser igual a 1. Es decir, que todos los valores que estén en una recta vertical, ¿cierto? Que pasen por el 1, ¿cierto? Porque el 1 es la parte real. Recuerden que esta es la parte imaginaria y esta es la parte real. Todos los valores imaginarios que estén por esta recta van a cumplir con la condición que estaba arriba. Es decir que si a cualquier número imaginario que pertenezca a esta recta yo le resto 4 y luego lo divido por ese mismo número imaginario pero sumándole 2, eso como módulo va a tener 1. Ya. ¿Alguna duda con esto? Ya, lo más importante como resumen del ejercicio es, primero, que cuando les coloquen un número z, recuerden que los z o cualquier número w, como sea, un número imaginario tiene la forma a más bi. Eso es un concepto importante. Y el segundo concepto importante es que si les colocan z,
Esto no es el valor absoluto de z, esto es el módulo. Bueno, y el módulo obedece a hartas propiedades que ustedes deberían tenerlas anotadas por ahí. A ver. Denme un segundo. Ya. Ah, les decía, el módulo obedece a hartas propiedades. Por ejemplo, lo puedo calcular como la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, y a esto le saco raíz, desde el punto de vista como vectorial. También tiene propiedades como que el módulo de z puede ser igual a z por su conjugado. Y a esto raíz. Y bueno, ahí hay varias que vamos a ir repasando en la ayudantía. Bueno, si no hay más dudas, si no hay ninguna duda, voy a pasar al segundo ejercicio que también trata de números imaginarios, o números complejos en realidad. Eh, ya. Ya, chicas, miren, aquí nos dice probar que si Z1 y Z2 son números complejos, tales que cada uno de sus módulos vale 1 y que Z1 por Z2 es distinto de 1, entonces se cumple que el número imaginario W pertenece a los reales. Y aquí nos da una palta, que nos dan como sugerencia que calculemos qué es, o calculemos W complemento. Entonces, ¿por qué nos dicen eso? Porque miren, bueno, primero pensemos, si es que un número imaginario pertenece a los reales, entonces, ¿qué tiene que pasar en el número? Recuerden que los números imaginarios son de la forma A más BI. ¿Qué característica tiene que tener esta forma para que W pertenezca a los reales? Ahí espero que por el chat los chiquillos. Que no tenga parte imaginaria. Exactamente. Como dice el Blas, si es que el número W, que es un número complejo, tuviese solamente parte real, entonces significa que lógico pertenece a los reales. Entonces, ¿qué puedo decir de esto? Si es que W pertenece a los reales, eso implica que la parte imaginaria de W tiene que ser 0, porque ahí se nos va y nos quedaría solamente la parte real. Ahora, considerando eso, y además considerando la falta que nos da el ejercicio, uno tiende a pensar que pueden haber propiedades que nos pueden ayudar. Y efectivamente, hay una propiedad que nos dice que la parte imaginaria, perdón, de un número complejo va a ser igual a el número complejo multiplicado por su conjugado, o sea, perdón, el número complejo menos su conjugado, y esto dividido en 2 veces y. Por lo tanto, aquí quiero llegar con todo esto. Si es que la parte imaginaria de W tiene que ser 0 para que pertenezca a los reales, entonces este resultado nos tiene que dar 0. Y eso es lo que tenemos que demostrar. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es calcular el conjugado de W. Entonces, si nos dicen que W es Z1 más Z2 dividido en 1 más Z1 por Z2, entonces el conjugado de W vendría a ser todo esto, pero conjugado. ¿Ya? Entonces, este ejercicio trata mucho de jugar con las propiedades. Por ejemplo, propiedades del conjugado es que si hay una división, el conjugado se puede repartir tanto arriba como abajo. O sea, nos queda esto. 1 más Z1 por Z2. Luego, propiedad del conjugado, yo puedo repartir el conjugado entre la suma. Es decir, nos queda Z1 conjugado más Z2 conjugado. Y abajo sería lo mismo. Nos queda a la derecha Z1 por Z2 conjugado, pero a la izquierda, como el 1 es un número real, su conjugado va a ser el 1 también. Entonces queda igual. ¿Ya? Entonces, este sería el conjugado de W. Y ahora volvemos a la expresión que yo tenía arriba, que es lo que tenemos que demostrar, que es esto.
Entonces vamos anotando. Z1 más Z2 dividido en 1 más Z1 por Z2 menos el conjugado, que es Z1 conjugado más Z2 conjugado dividido en 1 más Z1 por Z2 conjugado. Y todo esto dividido en 2 veces el número imaginario. Esto nos tiene que dar igual a 0. Ahí viene, ahí está. Esto nos tiene que dar igual a 0 si queremos demostrar lo que nos propone el ejercicio. Es decir, que W pertenece a los reales. Ya, entonces voy a trabajar por ahora solo con el paréntesis. Entonces el paréntesis de abajo, ¿cómo lo resolvemos? Mínimo común denominador, ¿cierto? Z1 por Z2. 1 más Z1 por Z2. Y todo esto, voy a pasar este denominador multiplicando hacia allá, ¿cierto? Entonces nos va a quedar Z1 más Z2 por 1 más Z1 por Z2 conjugado menos 1 más Z1 por Z2 por esta expresión de aquí. Entonces sería Z1 conjugado más Z2 conjugado. Entonces miren, observando esto y sabiendo que esto nos tiene que dar 0, ¿dónde va a estar el 0? Es decir, ¿qué expresión nos tiene que dar 0? ¿Arriba o abajo? Arriba, ¿cierto? Entonces abajo lo voy a dejar tal cual. Se los digo porque es bueno que vayan armando esa lógica, porque en un certamen la idea no es estar perdiendo tiempo. Entonces yo, ¿para qué me voy a poner a operar esta parte de abajo si yo sé que realmente con eso no voy a llegar a nada? Yo con lo que tengo que trabajar es con lo de arriba. Entonces, bueno, ahí no tengo mucha escapatoria y me queda repartir las expresiones, no, pues, distributividad, multiplicar. ¿Ya? Ahí mm, ya lo voy a hacer nomás, para que nadie se me quede atrás. Ya, vamos multiplicando. Entonces, Z1 por 1, Z1 más Z1, Z1 por Z2 conjugado. O no, a ver. Chiquillos, ¿qué piensan ustedes? ¿Conviene? Los voy a anotar el resultado mejor de esta multiplicación para no darles mucha lata, porque a mí, cuando iba a ayudantía, no me gustaba perder tanto tiempo en esto. Entonces, mira, lo que estoy anotando ahora, Z1 por Z2, es la operación de arriba. Si ustedes quieren, lo comprueban haciéndola, pero es más que nada distributividad. Menos Z1 conjugado, menos Z1 conjugado, Z1 por Z2. Menos conjugado de Z2, menos Z2 conjugado por Z1 por Z2. Ya, ya miren, estoy trabajando solo con la parte de arriba, porque ya lo hablamos, la parte de arriba es la que nos tiene que dar 0 si queremos que se compruebe el enunciado. Entonces, hay una propiedad súper importante que vamos a ocupar aquí, que ya se las había comentado en el ejercicio anterior, que el módulo de z va a ser igual a z por z conjugado. ¿Ok? Entonces, si tenemos que el módulo de z es igual a z por z conjugado, nosotros podemos empezar a buscar aquí pares. Y nos damos cuenta que el z1 aquí se repite con el z conjugado. Por lo tanto, ahí tengo un módulo. El z2 se nos repite aquí con el z2 conjugado. Tengo otro módulo. Aquí el z1 por z1 conjugado, lo mismo. Y aquí z2 por z2 conjugado. Esos son puros módulos. Y por el enunciado del ejercicio, miren, si volvemos aquí, nos dicen que el módulo de z1 y de z2 es 1. Esperen que estaba rayando algo. Ahí estamos. Por lo tanto,
Si es que yo tengo los módulos aquí justamente de Z1 y Z2, todas estas cosas se me van a convertir en un 1. Y lo que me va a ir quedando finalmente, como es 1, como pasa como si no estuviera, sería esto. Más Z2, ¿cierto? Aquí esto dijimos que era módulo, entonces más Z1 conjugado, menos Z1 conjugado. Esto se hace un módulo, por lo tanto me queda menos Z2, menos Z2 conjugado. Y esto se hace un módulo, por lo tanto me queda menos Z1. Y aquí, como el ejercicio estaba cocinado, observamos que S se me elimina con S. S se me elimina con S. S con S y este con este. ¿Y qué me da? 0. Es decir, se cumple lo que estaba arriba, que cuando el módulo de Z1 y el módulo de Z2 son igual a 1, entonces W pertenece a los reales por esta proposición de aquí, por esa propiedad en realidad. Y bueno, eso sería todo. ¿Alguna duda? Ya aquí lo más importante, ¿cierto? Lo que había que darse cuenta era que el módulo de Z es lo mismo que Z por Z conjugado. Esa es la propiedad principal que usamos. Y bueno, y esta, que la parte imaginaria de Z de W es esa expresión. Y también, bueno, para recordarles, no sé si la tendrán anotada, pero la parte real de Z es Z más Z conjugado dividido en 2. Entonces, es bueno que tengan en su cuaderno, ¿cierto?, anotadas todas las propiedades, tanto del conjugado, ¿cierto?, como del módulo, porque hay hartas, que en esta ayudantía no las vimos todas, vimos solo unas pocas. Ya, ¿alguien tiene dudas? Ninguna, profe. Todo claro, todo claro. Baje un poco, me dicen. Ahí bajé un poco. Ya no más. Entonces, si no hay dudas, pasemos al ejercicio número 3. Eso. Ya miren, este ejercicio es del teorema de la función inversa. Entonces, como es de eso, voy a anotar a qué se refiere el teorema. El teorema nos dice esto, que la derivada de la función inversa, ¿cierto?, va a ser igual a 1 dividido en la derivada de la función sin invertir, la función normal, digamos, sin invertir, evaluada en la función inversa en i. Eso es el teorema, así de simple. Entonces, el problema que nos dice, nos dan una función biyectiva, es decir, que es invertible, ¿cierto? Entonces, también nos dicen que la derivada de esa función que es invertible es lo que está aquí. Y nos piden que determinemos si es posible la derivada de la función inversa evaluada en 1.4, sabiendo que f de 1 es un cuarto. Y ahora hay un detalle de este ejercicio que es importante. Nosotros sabemos que la función f es invertible, ¿verdad? Entonces, yo les quiero preguntar, ¿cuánto vale? No, nada que ver. Esta imagen. ¿Cuál es el resultado de esa expresión que les coloqué ahí? Les coloqué la derivada de, o sea, perdón, la inversa de f evaluada en 1. ¿Qué número nos debería dar? O sea, no, nada que ver. En un cuarto. Ahí sí. ¿Qué número nos debería dar como resultado? 1. 1. Y claro, el Blas seguramente se dio cuenta, recordando viejos tiempos de Bachelor 21, que recuerden que
cuando nosotros tenemos f, no, a ver, nosotros tenemos la función f, toma un elemento del dominio, ¿cierto? Y lo lleva al recorrido. Y ahora, ¿qué hace la f inversa? Toma el mismo elemento que originalmente la f llevó del dominio al recorrido, lo toma y lo lleva de nuevo al mismo valor original, ¿cierto? Al dominio. Por eso que se invierten los dominios y los recorridos. Entonces, si me dicen que la función es inversa, o sea, es invertible, entonces yo sé que la imagen de un cuarto, ¿cierto? En la función inversa me va a dar 1, porque es esta misma vuelta que hice, po, ¿cierto? Es como que aquí estuviera el 1 y aquí está el 1/4. Entonces, si yo tomo el 1 y le aplico la función, voy a llegar a 1/4. Y si yo tomo 1/4 y le aplico la función a la inversa, voy a llegar al 1. ¿Ya? Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque nos están pidiendo f de menos 1 derivada y evaluada en 1/4. Entonces, siguiendo la fórmula que está arriba, yo tengo que anotar 1 dividido en la derivada de f. Y aquí me doy cuenta que esto que está aquí tengo que repetirlo abajo, pero sin la derivada, po. O sea, me va a quedar f de menos 1 evaluada en 1/4. ¿Ok? Entonces, ahora hace sentido lo que les acabo de comentar y por qué me di todo el rollo aquí de los dominios y recorrido y todo eso. Es porque se fijan que con ese análisis nosotros ya sabemos cuánto vale esto. Y vale 1, po, ya lo habíamos calculado. Entonces, finalmente, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 1 dividido en la derivada de 1, porque eso que está dentro vale 1, ya lo habíamos calculado. Y ahora la derivada de la función nosotros ya la tenemos, ¿cierto? Es esto. ¿Y qué nos va a quedar finalmente? A ver, espérate un tantito. Denme un segundo, chiquillos, que hay algo que me estaba haciendo ruido. Aquí, eso no puede ser 1. ¿O sí? Ah, sí, está bien, ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Está bien. Vamos a anotar de nuevo f, pero ahora abajo vamos a evaluar en la derivada, que era lo que ya teníamos. Es decir, nos va a quedar la raíz de 1 menos f de 1 al cuadrado. Lo único que hice fue evaluar en lo que tenía arriba. ¿Ya? Y ahora nosotros tenemos por enunciado que f de 1 vale 1/4, que es lo que estaba aquí. Espérenme que ahí viene. Ahí viene. F de 1 es igual a 1/4. Por lo tanto, si volvemos a evaluar, nos va a quedar 1 dividido en la raíz de 1 menos 1/4 al cuadrado, también conocido como 1 partido en 16. ¿Ya? Y esto finalmente nos va a dar como resultado 1, esto lo transformamos en un 16 dividido en 16, ¿cierto? Nos va a quedar raíz de 15 y la raíz de 16 sale como 4. O sea, nos queda 4 raíz de 15. Y ahí está el teorema de la función inversa aplicado. ¿Ya? ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Alguien se perdió en algo cuando evalúen algo o en esta explicación de aquí? Aprovecha ahora o calle para siempre. ¿De dónde sacó la primera expresión, lo que está arriba a la izquierda? La primera expresión, la que está arriba a la izquierda. La que está con una flechita. ¿Esta? Espérame. Esto. Sí, eso.
Ah, eso es por definición el teorema de la función inversa y lo tienen en su apunte. A ver, les voy a decir al tiro qué página. Eh, Apunte. No sé, yo creo, ya se los pasaron esto, po, ¿no? Bueno, pero da lo mismo. Derivada implícita. Teorema de la función inversa es la página 130. Igual yo les envié un correo hace un tiempo donde estaba el apunte. A ver y se los voy a mandar por chat de nuevo. Denme un segundito. Eh, te- te- Les voy a mandar el de mate y el de complemento. Ya, ahí se subió, ¿no? Ahí yo creo que lo tenían, pero bueno, se los subo igual. Página 52, ahí aparece el teorema de la función inversa. ¿Ok? Y esa es la expresión que anoté ahí. Ahora, si alguien tiene otra duda, aprovecha el tiro. Ya, bacán. Entonces vamos a pasar al último ejercicio. Hoy día parece que vamos a andar rápido. Ya, miren, demostrar que el astroide, ¿cierto? Con A mayor a cero, el segmento tangente comprendido. Ya, miren, esto en realidad cuando lo leí es medio chino, así que se los quiero mostrar en GeoGebra para que vean un poco qué es eso del asteroide y todas las chayas. Porque eso lo pasan en Mate 2. Más en detalle qué son asteroides, qué son cardioides, qué son este tipo de secciones. Pero para que tengan una idea del ejercicio siempre es bueno graficar, pues. Dijimos que era elevado a 2 tercios, más i elevado a 2 tercios. Y lo vamos a igualar, no sé, a 9. ¿Salió, no? Sí, ahí está. Ya miren, esta es la figura que se forma con esa expresión. Si se fijan es como una estrella, por eso se llama asteroide. ¿Y qué nos está pidiendo el ejercicio? Nos está diciendo que yo demuestre, a ver, herramienta, aquí está. Ya que yo demuestre que si yo trazo una recta tangente en cualquier punto, ¿cierto? Imagínense que es tangente esto, porque lo hice al ojo nomás. Entonces, la distancia que hay desde aquí hasta al otro eje coordenado, esa distancia siempre va a valer A. ¿Ok? Entonces, eh, no, a ver, si yo calculo cualquier recta tangente en cualquier punto, me debería dar A, po. Aquí, por ejemplo, esa distancia que hay desde este eje coordenado hasta aquí tiene que ser A. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos pide el ejercicio. Una vez teniendo claro eso, ya es más simple darse cuenta qué es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque si nos piden que calculemos la recta tangente en cada punto y luego calculemos la distancia que hay entre cada uno de en realidad la distancia que hay entre las intersecciones, ¿cierto? Lo primero que tenemos que hacer es obtener la derivada. Porque recuerden que la recta tangente se relaciona con la derivada. Entonces, manos a la obra. Esta es la expresión. Como pueden ver, como seguramente ya vieron en clase, esta es una expresión que está explícita. Por eso se llama la derivada explícita. O sea, implícita, perdón. Está implícita. Es decir, que no podemos despejar la y. Imagínense, sería un cacho. Entonces, ya que no se puede, ya que es muy difícil y complicado, lo que hace uno es teniendo derivar implícitamente, pues, es decir, sin despejar nada, sino que derivar directamente. Ahora, ¿cuál es el truco de esto? Es que, también esto es un teorema de Mate 3 para que lo sepan, pero por ahora tienen que imaginar que en una vecindad cercana, y no se manen tanto con eso de una vecindad, sino que
tienen que ver el y como un f de x. ¿Ya? Es decir, que en una vecindad cercana, es decir, en un, digamos que tenemos aquí la función, ¿cierto? En un espacio cercano al puntito, nosotros podemos definir que la y dependa del x. Y por eso podemos hacer la derivación. ¿Por qué les digo esto? Porque miren, imagínense yo hago esto, más f de x elevado a 2 tercios, igual a elevado a 2 tercios. Ya, y yo derivo con respecto a x. 2 tercios aquí. Esto se deriva normal, entonces me va a quedar 2 tercios por x elevado a menos 1 tercio. ¿Ya? Si tienen duda con esa derivada, me avisan al tiro. ¿Y qué nos va a pasar aquí? Que nos va a quedar, como esto depende de x, nos va a quedar 2 tercios, ¿cierto? Por f de x elevado a menos 1 tercio. Pero ahora, ¿qué pasa? Que por reglas de la cadena, yo tengo que derivar lo que está dentro. Recuerden que uno siempre deriva lo que está dentro. Si tengo, no sé, po, x más 1 elevado a 3, el 3 baja, ¿cierto? Aquí se resta 1, o sea, me queda 2. Y luego derivo lo que está dentro. Y aquí en este caso me da 1. Entonces aquí es la misma idea. Esto baja, ¿cierto? Le resto 1, por eso me da menos 1 tercio. Y luego derivo lo que está dentro. Entonces me va a quedar así. Y a la derecha, derivada de una constante, 0. Ya, pero recuerden que el f de x, ¿qué era originalmente? Porque yo digamos que lo bauticé f de x, pero originalmente es la y. Entonces al final la expresión me va a quedar de esta forma. Más 2 tercios de y elevado a menos 1 tercio por la derivada de la y. ¿Se fijan? Fue como, digamos, un cambio de variable para hacer esto más lógico. Y esta es la expresión que obtenimos finalmente, de derivar implícitamente. Ahora, ¿nosotros qué necesitábamos originalmente? La derivada, ¿o no? Es decir, esto. Que profe, ¿por qué se fue el A? Ah, porque recuerda que la derivada de una constante es 0. Y el A no depende de X ni de nadie. Es constante nomás. Ya, bacán. Entonces, llegamos a esta expresión luego de derivar. Y ahora lo que tendríamos que hacer para obtener la derivada finalmente de la función es simplemente despejar. Ya, entonces, al despejar la y, ¿cierto? Pasando esto, restando al otro lado y todo lo demás, me va a quedar menos la raíz cúbica de y dividido la raíz cúbica de x. ¿Por qué salió una raíz cúbica? Porque acuérdense que las expresiones están elevadas a menos 1 tercio. Entonces, eso es raíz cúbica. ¿Ya? Entonces, esto es la derivada finalmente. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna duda? Ya, perfecto, Irgillo. Entonces, seguimos. Ya, una vez que se obtiene la derivada, ¿cierto? Nosotros sabemos que la derivada, por clases anteriores y lo que hemos visto, pertenece o es lo mismo que la pendiente de la recta tangente. Entonces, la recta tangente va a estar dada por, vamos a usar la fórmula punto pendiente, ¿cierto? Y menos i sub 0 va a ser igual a la pendiente, es decir, lo que tenemos acá, a ver qué tengo ahí está, raíz cúbica de x por x menos x sub 0. Entonces, esta sería la recta tangente. Ya, una vez tenemos definido eso, ya tenemos la recta tangente, ¿cierto? Ahora lo que vamos a hacer es un pequeño truquito. ¿Por qué? Porque el x y el y son valores, digamos, son valores cualquiera dentro del asteroide. Podrían ser cualquier número. Porque acuérdense que esta x de aquí, porque aquí esto se están haciendo como alcances de nombre, porque esa y de ahí no es esta misma, ¿cierto? Esta es de la fórmula de la punto pendiente y esto viene de la derivada.
¿Ok? Y esto que estoy destacando en verde, esto es un punto cualquiera dentro de la recta. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es decir, sea x sub 0, y sub 0, un puntito, ¿cierto? Un punto que pertenece al asteroide, pero además vamos a establecer una restricción, que x sub 0 por y sub 0 no puede ser igual a 0. Entonces, ¿por qué establecí esa restricción? Porque yo no quiero que, miren, ahí estamos, que los valores que me salgan acá sean los valores que estén justamente en los ejes coordenados, po. Y más que nada por eso. Porque acuérdense que en cualquiera de estos ejes coordenados voy a tener puntos 1,0, por ejemplo. ¿Se fijan? Y cada uno va a tener un 0 incluido. Por eso esto sería 0. ¿Ya? Entonces, ya establecidas estas restricciones, vamos a decir entonces que la recta tangente en cualquier punto del asteroide va a ser lo mismo que tenemos aquí. La diferencia que este y que está aquí va a ser un y sub 0. A ver, ahí apareció. Esto que está aquí se va a transformar en el y sub 0 que yo acabo de definir. Es decir, que pertenece al asteroide. Y este x se va a transformar en el x sub 0 que yo acabo de definir. ¿Ok? Además, este x sub 0 ahora se va a transformar en el mismo x sub 0, pero la diferencia es que ahora va a pertenecer al asteroide. ¿Se fijan? Es como que yo voy a evaluar estos dos puntitos en la recta de arriba. Entonces me va a quedar así. Va a ser igual a menos la raíz cúbica. Ahora va a ser la derivada en un punto cualquiera del asteroide, multiplicado por x menos x sub 0. Pero ese x sub 0 de aquí es el mismo de acá, po. Entonces eso es lo que conseguimos, que ahora conseguimos solamente dos incógnitas. ¿Ya? Ahora lo que voy a hacer es pasar esta recta que está en su forma punto pendiente a la fórmula general, que es como la que se trabaja más comúnmente, o la que a mí me gusta trabajar más, y esto me va a quedar así. Ese 3 nada que ver. Me va a quedar la raíz cúbica del y sub 0 dividido en la raíz cúbica del x sub 0 multiplicado por x, que sería la pendiente multiplicado por x. Recuerden que estoy ocupando esta fórmula ahora, más la raíz cúbica de y sub 0 por x sub 0 elevado a 2 tercios más y sub 0. Ya, esto, aquí está feo. Ya, esto es la fórmula en esta forma, la forma general. Ahora, si se preguntan de dónde salió ese 2 tercios, por ejemplo, es porque al multiplicar ese x ahí, me va a quedar x a la menos 1 tercio por x a la 3 tercios, que es lo mismo que 1, y ahí sale el 2 tercios. Ese y sub 0 pasó sumando, por eso me quedo acá. Y eso más que nada. Ya, ahora, ¿qué conseguí con esto? Que recuerden que a mí me están preguntando las intersecciones. Voy a volver a dibujar el asteroide. Ahí está el asteroide. Me están preguntando la distancia que hay entre la intersección de aquí y la intersección de aquí. ¿Ok? Y por la fórmula de la recta general, ¿cierto? La fórmula general de la recta, nosotros sabemos que eso es justamente esa intersección de ahí, po. O sea que ya tengo un puntito. ¿Ya? Ahora, miren, el puntito entonces va a estar dado por 0, esto que está aquí, porque sería 3, o sea, raíz cúbica de y sub 0, perdón, multiplicado por x sub 0 elevado a 2 tercios más y sub 0. Pero miren, aquí nosotros podríamos factorizar por y elevado a 1 tercio. El 0 queda igual, ¿cierto? Entonces me quedaría y elevado a 1 tercio
y adentro me va a quedar a un tercio, a menos un tercio, po. A ver, denme un segundo. Ah, no, está bien, po. I elevado a un tercio, sí está bien. Entonces, factoricé por i elevado a un tercio, me va a quedar x sub 0 elevado a 2 tercios más, y aquí esto se va a transformar en un i sub 0 más 2 tercios. Porque si se fijan, si yo multiplico aquí, al multiplicar se mantiene la base, se suman los exponentes y final me va a dar lo que está arriba, porque es i sub 0. Entonces, ya que nos dio esta factorización, ustedes se preguntarán, oye, ¿por qué hiciste esa factorización si ya estaba listo? Ah, porque miren, si yo voy arriba, al inicio del ejercicio, veis que se agrandaban las letras, me doy cuenta que tenemos esta igualdad, es decir, que x elevado a 2 tercios más y elevado a 2 tercios va a ser igual a elevado a 2 tercios. Y eso es justamente lo que tengo abajo, po. X sub 0 a 2 tercios más y sub 0 a 2 tercios. Entonces, finalmente, ¿qué va a hacer esto? Voy a aprovechar de hacerme más chiquito. Esto va a ser 0, y sub 0 elevado a un tercio por a elevado a 2 tercios. Entonces, ¿qué va a ser este? El primer punto de intersección. Primer punto de intersección. ¿Ya? Entonces ahora nos faltaría encontrar el segundo, es decir, ese. Para encontrar, a ver, ese puntito. Para encontrar ese puntito, lo único que tenemos que hacer es que el i lo tenemos que transformar en cero. Es decir, esto va a ser cero. Esto es por nada más que nada trucos de las rectas. Pues si hacemos el i cero, entonces vamos a encontrar el punto de intersección. ¿Ok? Entonces, si hacemos el i cero, y yo les voy a ahorrar un poquito de trabajo ahí, después despejan el x, ¿cierto? Y el x les va a dar x sub 0 más la raíz cúbica de x sub 0 por i sub 0 elevado a 2 tercios. ¿Cierto? Recuerden que estamos trabajando con esta fórmula. Entonces, el i lo hice 0 y luego despejé el x de aquí. Y al despejar el x, me dio esta expresión de aquí. Y como pueden observar, aquí se da lo mismo. Es decir, que yo podría factorizar por x elevado a un tercio, y aquí me va a quedar x sub 0 elevado a 2 tercios más y sub 0 elevado a 2 tercios, coma 0. Y al final esto se va a transformar en a elevado a 2 tercios. Chuta, ahí sí. Se va a transformar en a elevado a 2 tercios, coma 0. Entonces aquí tendría mi segundo punto. Segundo punto de intersección. ¿Ya? Entonces, para que no se vayan olvidando lo que estábamos haciendo, el ejercicio nos decía, a ver, ¿tengo un dibujo mejor o no? No. Ya, ahí estamos. A ver que se despegue esta cosa. Ahí estamos. El ejercicio nos decía que calculáramos la recta tangente en cualquier punto y que luego teníamos que verificar si es que la distancia desde este punto a este punto, que son las intersecciones con los ejes coordenados, es igual a A. ¿Ya? Entonces, ya que obtuvimos las intersecciones con los ejes coordenados, que nos dieron estos dos puntitos, nos dio S y S, lo único que nos resta hacer es verificar si realmente la distancia entre ambos puntos, ¿cierto? Vale A. Entonces notamos, voy a volver al dibujo, ahí estamos, notamos que teníamos un triángulo rectángulo al final, pues miren, si aquí está el eje coordenado, ¿cierto? Y aquí va a pasar la tangente. Siempre, independiente de cualquier punto, se va a armar un triángulo rectángulo. Es decir,
que nosotros fácilmente, chuta, a ver qué pasó, ahí sí. Nosotros fácilmente, si tenemos esta distancia de aquí, que sería el puntito 1 que calculamos, o creo que el 2, y tenemos esta distancia de aquí, que sería el puntito 2, o el 1, no me acuerdo, el 0, bla, 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 podríamos hacer teorema de Pitágoras y podríamos calcular esa distancia de ahí. Y si nos da 2, entonces se comprueba lo que nos propone el ejercicio, po. Ya, entonces vamos a ello. A ver, ¿cuál es el x? Si el x vale 0, ya, este es el x y este es el y. ¿Ya? A ver, aquí para no... Ya listo. Entonces dijimos que la distancia al cuadrado por teorema de Pitágoras va a ser x cuadrado más y cuadrado. ¿Ya? Reemplazando lo que obtuvimos. Obtuvimos que el puntito x vale lo que está ahí arriba, que se alcanza a ver, ¿cierto? Entonces me quedaría x sub 0 elevado a un tercio por a elevado a 2 tercios al cuadrado más el otro resultado que está más arriba, que es y sub 0 elevado a un tercio por a elevado a 2 tercios. Y todo esto tiene que estar al cuadrado. ¿Ya? Aquí se distribuye, ¿cierto? El 2, nos queda x sub 0 elevado a 2 tercios por a elevado a 4 tercios y a la derecha lo mismo. ¿Ya? Y ahora notamos que tenemos estas expresiones que son iguales, entonces las podemos factorizar. Y nos queda esto que estoy anotando aquí. Oye, tengo el medio delay. Ya, nos queda esto que está aquí. Y nos damos cuenta que esto se vuelve a repetir, que es la proposición del ejercicio inicial, ¿cierto? Es la expresión. Por lo tanto, esto vale a elevado a 2 tercios. Y a elevado a 2 tercios por a elevado a 4 tercios nos da a cuadrado. Y eso va a ser igual a d cuadrado. Y ya, y como a es positivo, eso implica que d o la distancia es a. Y ahí queda demostrado el ejercicio. Finalmente. ¿Alguna duda? Voy a dejar ahí, no sé. A ver, ¿dónde se puso más tricky? Aquí. Ah, aquí estamos, po. Pero mira, si no quiero decir esto porque en realidad es como que yo estoy dando la clase y digo que es fácil, pero es más fácil el ejercicio cuando haces lo que yo hice en un comienzo, que es tratar de visualizarlo geométricamente. Porque ahí las ideas fluyen más fácil. Pues si esto ustedes todos lo saben hacer, pero de repente a uno no se le ocurre la cosa, pues. No sabéis por dónde agarrar el ejercicio. Entonces a veces geométricamente te ayuda a tener ideas. Y lógico que igual ya he hecho este tipo de ejercicio, entonces uno se acuerda un poco, po. Ahora el primer tipo que resolvió este ejercicio, con él me saco el sombrero porque si no, no se logra. Ya chiquillos, esa sería la ayudantía de hoy. No sé si quieren que haga la demostración del comienzo, que en realidad es como re sucio el truco, pero a ver qué hora es. Son 10 para las 5. A ver, voy a terminar la grabación.